Entonces, eso es algo al que lidiamos también en el día a día. Y pues definitivamente estamos expuestos a eso, ¿no? De ahí parte también mucho aquello de los problemas y es netamente por un tema de educación a la población también y nuestra mea culpa a nosotros por no haber incidido en ello también. Anteriormente, cuando la especialidad de, por ejemplo, emergencia y desastres, las unidades de shock trauma no existían como tal, pues definitivamente las emergencias era ello, ¿no? Venía una persona y si se contaba con alguna otra especialidad más específica, como por ejemplo lo es el gastro o lo es el neurólogo, llamábamos para que pueda obviamente atender el caso. Ya hoy en día eso no se realiza, muy difícilmente, ¿no? Vamos a tener el apoyo y sobre todo si es que estamos en un hospital que cuente también con todas las especialidades. Bien, entonces, continuamos con ello. Vamos a ver acá entonces. Abordaje del paciente crítico. El entrenamiento de todo servicio de shock trauma debe ser por el ABCDE. Nosotros aquí normalmente vamos a recibir a ese paciente que llega de la calle, traído por el bombero, por el SAMU, por el policía, por serenajo, o que viene en taxi, o la famosa frase llegó caminando o lo trajo el familiar, en su carro particular, etc. No sabemos el estado del paciente, no sabemos los antecedentes, la mayoría entran inconscientes, la mayoría entran sin datos, sin DNI, pero es nuestra función atenderlo. Es nuestra función atenderlo. Es bien difícil, digamos, poder nosotros ponernos en una posición de no te puedo atender o muy difícil atenderte porque pues no tengo datos acerca de ti, no sé quién eres, no me das tu nombre, no sé qué más, qué ha pasado, Dios mío, sálveme, agárrese quien pueda. No nos podemos poner en esa actitud porque justamente el entrenamiento de la especialidad ha ido en torno a ello. Y de la misma forma está abocado el médico, el enfermero y el técnico que forman parte del equipo de emergencia en Trauma Shock. Es el área más crítica de todo el hospital, en emergencia hablando, obviamente. Entonces nuestra evaluación debe ser una evaluación primaria seguido del ABCDE. ¿Bien? Vía aérea, ¿cómo está esa vía aérea? Es una persona que puede controlar, que mantiene permeable su vía aérea, no está obstruida esa vía aérea, o debo yo darle solución si identifico algún tipo de obstrucción. Voy a escuchar si hay una ronquera, hay sangrado, hay vómitos, hay gorgoteos, hay borborismos, hay estridor, etcétera, etcétera. ¿Qué tan consciente está el paciente? Importante. Vamos a la respiración. ¿Cómo respira? Utiliza musculatura accesoria, la respiración es rápida, es lenta, es jadeante, es agónica, es rápida, profunda, superficial, no jala. Sí jala, mira, oye, pero está con mucha amplexación. La B. Vamos a la C. ¿Está pálido? ¿No está pálido? ¿Cómo está el pulso radial? Por favor, pulso radial. No me estén tomando pulso carotidio en el paciente que no esté en paro. Radial. ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿Está filiforme? ¿Está saltón? ¿Cómo está el pulso radial? ¿Cómo es el llenado capilar? Vamos a la mano, a la palma, vamos a la uña. Llena bien, llena mal, demora, está lento, importante. Y la conciencia también que es importantísimo. Si es un herido, si es un politraumatizado, ver que no haya sangrado externo. Circulación es parte de ello, el control de las hemorragias externas en trauma. La D, la parte neurológica, ¿cómo está ese déficit neurológico, la discapacidad neurológica? ¿Cómo está el Glasgow? Si sé sacar Glasgow, no sé sacar Glasgow, me parece un poco tedioso, 15 puntos, ocular, verbal, motor. Ok, hay otras clasificaciones, como el ABDI o el ABDI. AVDI, ABDI. Está alerta, responde a la voz, responde al dolor o está inconsciente. Tranquilamente puedo yo extrapolar ello y lo hago. Y la E en cuanto a exposición y entorno, ¿no? En la mayoría de los pacientes que ingresan a las áreas, tenemos nosotros que hacer también una evaluación un poco más exhaustiva, reconocer otras lesiones, pero siempre por eso la prioridad, ¿no? El A, B, C, D, importantísimo. La X forma parte de aquel paciente en trauma donde hay un sangrado que compromete la vida del paciente. Si yo tengo un amputado, es correcto, tengo que seguir igual también mi sistema de evaluación del ABCDE, pero señores, si no paro el sangrado del paciente se muere en mi cara. No que en la capacitación se me ha dicho el ABCD, voy a ver vía aérea, ventilación y el paciente está que se desangra y hay un charco de sangre en la ropa y en el suelo porque está amputado. Hay lesión de un vaso arterial o de grandes vasos. Probablemente ahí coloque mi torniquete o coloque algún otro dispositivo para cerrar el caño, como se suele decir. Debo yo parar el sangrado en un primer momento.
Si no logro parar ese sangrado, que probablemente lo va a hacer el SAMU, el bombero, en la parte prehospitalaria o en emergencia, en shock trauma, el paciente tendrá que pasar a sala de operaciones. En ese caso hablamos de parar un sangrado en extremidad. ¿Y qué pasa si hay un sangrado en cavidad abdominal o en cavidad torácica? Tiene que ser corregido solamente en sala de operaciones. Entonces, ahí ya viene todo el manejo integral donde las demás especialidades también se suman a este manejo del paciente crítico. Entonces, el ABCD vemos que se enseña de una forma secuencial por un tema de orden, pero se realiza de forma simultánea. Si mi equipo, mi enfermero técnico y el médico somos tan, digamos, competentes en poder evaluar este tipo de pacientes sin gasometría, sin imagen, no, sin algún tipo de imagen torácica, tomografía, no tengo interconsulta, nada, el paciente ha llegado nuevecito de la calle y lo atendemos como tal, como paciente crítico. A, B, C, D. Ya conjuntamente ellos vamos a ver el tema del monitoreo, vamos corrigiendo las letras, si hay problemas en la vía aérea, requiere un tubo de mayo, lo colocaré, si requiere ser intubado, lo intubaré, si requiere, digamos, en cuanto a la respiración, darle con el dispositivo de mascarilla reservorio, o pulsearlo en el ambú, o, digamos, darle fluidoterapia, etcétera, lo iré haciendo de forma, ¿no?, paulatina, corrigiendo problemas, porque el ABCD sirve para ello, para evaluar, identificar problemas que amenazan la vida del paciente y darle corrección inmediata. No para identificarlas y quedarme sentado y ver qué pasa. No, para identificar y darle tratamiento oportuno. Muy bien. Continuamos. Caso contrario, o mejor dicho, no contrario, caso diferente, por decirlo así, sucede en el paciente en paro. Si en mi ABCDE yo identifico que la persona está, uno, inconsciente, no tiene pulso radial, habíamos dicho en un primer momento, pero si estoy yo pensando en paro, ya no me voy a ir al pulso radial, me voy al pulso carotidio. Por favor, en paro cardiorrespiratorio, no me tomen pulso inguinal, no me tomen pulso radial. Paciente con alta sospecha de paro, que yo estoy viendo que es un paro cardiorrespiratorio, pulso carotidio, pulso central, más inconsciencia y más respiración. Si ese paciente no respira, no ventila, 3 criterios suficientes. El paciente está en un paro cardiorrespiratorio. No responde, no ventila y no tiene pulso carotidio central. Activo de inmediato mi reanimación cardiopulmonar, activo el sistema de emergencia. Si estoy en el hospital, genial. Hay códigos, llamo por ayuda y comenzamos con las compresiones, desfibrilación, monitoreo, drogas, RCP avanzado. Si estoy en un hospital, idealmente es mi obligación dar un RCP avanzado como tal, con el cardiodesfibrilador, mis compresiones, el manejo avanzado de lo que es vía aérea, mis drogas, mi adrenalina, mi registro de todo lo que está sucediendo y el líder que tiene que ir a la cabeza para poder manejar ello. No se trata solamente de que dame el desfibrilador, no sé ni qué ritmo de paro estoy, ni lo identifico y me pongo a desfibrilar. Y no revalúo y desfibrilo 1, 2, 3 veces. No, señores, ese manejo, por favor, no lo es así. Si lo han visto, hay que corregirnos, hay que capacitarnos, pero hay toda una secuencia para manejar una parada cardiorrespiratoria. Como dice en la diapositiva, debo poner énfasis en las compresiones torácicas. La relación 30-2, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Mi vía aérea debe estar aperturada. Bien, idealmente maniobra frente mentón. Doctor, ¿pero qué pasa si es un paciente politraumatizado? Riesgo de traumatismo cervical. Correcto, puedes hacer tracción mandibular, pero no olvidemos, prima la vida a la función. Es importante mencionar ahí. Y la buena respiración, ¿no? En este caso, 30 compresiones, 2 ventilaciones, podré ventilar con mi sistema AMBU, ¿no? Máscara, válvula, balón, bolsa, 2 ventilaciones, 1 ventilación en cada minuto y bien. De esta misma forma, ¿no? En paro cardiorrespiratorio, este famoso ABC cambia por el CAB y eso es lo que hay que tener en cuenta y por favor que quede eso muy claro. ¿Cómo trabajar en equipo? Doctor, usted muy bonito nos dice, pues, ¿no? El paciente crítico no tiene ni AGA ni nada, no hay antecedentes, no sabemos yo en qué estado ha venido y, doctor, ¿cómo lo trato? O sea, es difícil, es complejo. Correcto. Para ello debe haber una dinámica efectiva de equipo. Comunicación cerrada. Si el líder da una indicación, idealmente el médico especialista o el R mayor o el asistente, ¿no? El jefe del servicio, hay que hacerle caso. Contestar de una forma, digamos, oportuna, ¿no? Por favor, licenciada, al paciente le vamos a colocar ketamina 100 miligramos. Doctor, cargando ketamina, colocando ketamina 100 miligramos diluido en una ampolla de 20. Listo. Mensajes claros. Por favor,
Doctor Montesinos, R2, usted vaya por favor a lo que es Vieria y va a ventilar con el ambú, haga un buen sello, después de las 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Entendió? Sí, doctor, entendí. Mensajes claros, responsabilidades y funciones claras. Si estamos en un paro, muy bien, a mi equipo, Martín, te vas a vía aérea, Montesinos, te vas a comprimir, Helguera, te vas al cardiodesfibrilador, Salinas, te vas a los medicamentos y Duárez, te vas a ir a registrar todo, yo voy a ser el líder. Muy bien, equipo, trabajamos, comenzamos. La hora, listo, por favor, estamos comenzando a tal hora. Cada quien con su función. Conocer también limitaciones. Probablemente alguna persona se va a sentir un poco en no sintonía, se le apoya y se le ayuda. Bien. Intervenir de forma constructiva. El líder no es perfecto, el médico asistente no es perfecto, el jefe de servicio no es perfecto, se puede equivocar. Doctor, ¿le parece si vamos haciendo tal procedimiento? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Compartimos conocimiento, intervenimos de forma constructiva y lo más importante, reevaluamos y siempre nos tratamos con respeto, que es lo más importante. Si nos desesperamos, gritamos, faltamos respeto al personal y todo ello, perdemos. Finalmente perdemos. A veces, o muchas veces, por decirlo de una forma, olvidamos que lo importante es el paciente. Olvidamos que estamos trabajando en un servicio de emergencia, un área crítica, una unidad de shock trauma, una UCI, una observación, donde vemos pacientes graves, no tanto de consultorio, de pabellón o hospitalización, y a veces nos olvidamos que lo más importante es el paciente y priman pues aquellos factores humanos de cada uno y las emociones. Debemos dejar idealmente de lado eso, porque no ayuda. Estamos aquí para darle una oportunidad de vida a los pacientes. Y hay que entenderlo eso. Mucho de lo que hablábamos, ¿no? Posiciones de equipos de alto rendimiento, aquellos equipos de respuesta rápida. En paro, muy bien establecido por la Sociedad Americana del Corazón, la AHA, la American Heart Association. Vía aérea, quién registra, quién comprime, quién está en el monitor desfibrilador, quién es el líder y quién está en drogas. Cada uno con funciones. De esta forma el trabajo se hace mejor, bien. Todos responden a la par, a la vez. Si el líder se equivoca, otra persona puede suplir, puede recomendar, siempre con respeto, y de esta forma el equipo avanza. Lo mismo lo podemos hacer para vía aérea. Para intubar a un paciente no creamos, por favor, y si tenemos ese concepto, saquémoslo de la cabeza, que para intubar a un paciente simplemente es meter un tubito y ya. Mete el tubito y listo, ventila lo que tanta cosa, ese procedimiento de vía aérea. Nada. Hay que tener en cuenta la preintubación, el momento de la intubación per se y la posintubación. Preintubación, yo tengo que preparar a mi paciente y a mi equipo. Si mi paciente lo tengo hipotenso, en shock, chocado, le voy a dar midazolam, fentanilo, propofol, la presión yo mismo la voy a hacer que hipotense más. Si ya está baja, voy a hacer que baje más. Cuidado, mucho cuidado con eso. Si mi paciente está desaturando y yo le estoy intubando por la falla respiratoria y lo voy a conectar al deseado, ideal ventilador mecánico y no lo preoxigeno antes, cuando lo cede y lo paralice, ¿la saturación va a aumentar? No, mis estimados amigos, no es que por obra y gracia del Espíritu Santo la saturación va a aumentar, al contrario, va a caer. Y si tengo problemas en el procedimiento de colocar el tubo, que es lo que se cree que es solamente manejo de vía aérea, colocar plásticos en tráquea, lo cual es falso, me puedo encontrar con un gran muro y mi paciente probablemente pueda fallecer. No es muy dable en un área crítica como trauma shock o en una UCI donde todo está cerrado, salir después de X momentos y decirle al familiar, tu paciente falleció por la enfermedad tal, y sí, pues no pudimos hacer mucho por él. Lo cual es válido, no estamos mintiendo. Pero ¿qué pasa si en realidad la verdadera razón es porque no pudimos intubarlo? Porque no prevé, porque no comprobé que el CAF estaba bien inflado, no tenía otro tubo y hasta conseguirlo el paciente hizo paro en mi cara. O lo mediqué, lo paralicé y no pude intubarlo y pues me hizo paro por hipoxia. Sucede. Que no se mencione, que no se diga y que quede solamente en el equipo, ese es otro tema. Ya, problemas éticos, aspectos legales, ese es otro tema. Pero sucede. Y la cosa es que eso no suceda nunca. Y eso es justamente la idea de este tema. Vemos acá, ¿no? Primer intubador, asistente de vía aérea, quien hace las maniobras en cuello como presión cricotiroidea, la manipulación laringe externa como el MLE, quién está en drogas, quién es el líder y quién registra todo. Muy bien, a ver,
Vamos a comenzar con el manejo de vía aérea avanzada. Vamos a utilizar un tubo número 8.5. Primer intubador va a estar el doctor Sevilla, muy bien. Asistente de vía aérea va a ser el licenciado Cos. Muy bien, vamos a la manipulación y a las maniobras en cuello. Si el doctor Sevilla te lo pide, por favor, licenciado Arana, usted va a estar atento. Bien, licenciado Jauregui, usted va a estar en drogas y accesos. Y así cada quien tiene una función y todos son importantes. Aquí nadie es más importante o menos importante que el otro. Grabemos eso. Hay funciones para cada equipo. Y de esta forma, mis estimados amigos, es como manejan o es el modelo de los equipos de respuesta rápida como tal. Vemos acá, por ejemplo, antes del COVID, una mesa de vía aérea, un equipo para realizar la intubación en un paciente, un monitor atrás, área crítica, trauma shock es esto, en el hospital Hipólito. Entonces es una forma para poder nosotros tener un modelo de cómo poder intervenir en un paciente grave. Otro caso, un paciente en trauma. Vemos acá que inclusive la persona que está haciendo la inmovilización cervical, porque era un paciente que no se le podía movilizar mucho el cuello, es el personal técnico, con el respeto que se merece. El técnico le está haciendo la inmovilización posterior. Tenemos el R3 que está ahí a un costado para hacer el procedimiento de la intubación, la R2 que está bolseando, la enfermera que está con la aspiración y el médico asistente de color azul que está observando todo como líder. Quien les habla estaba filmando. Entonces es una forma para poder nosotros, digamos, poder velar para que todas las personas estén conectadas y brindarle ese manejo, abordaje de paciente crítico a una persona que, como bien hemos dicho, comienza con la letra A de lo que es vía aérea para corregir la obstrucción de vía aérea, darle solución a la B, a la respiración, manejar conjuntamente los líquidos, la fluidoterapia, los sueros, la hidratación, la noradrenalina, dopamina, vasopresina, dobutamina en cuanto a la C y la D, la parte neurológica de la misma forma. Todo de la mano. Nuestro servicio también recibe pacientes pediátricos. No tenemos la potestad o el lujo para decir, no, paciente pediátrico que vaya a pediatría. Correcto, me dirán, claro, doctor, va a ir a pediatría, pero el paciente que no está, pues, digamos, inestable como el de ustedes, manejos avanzados de vía aérea, los hacemos en el servicio. Si hay experiencia, quizás no sea mucha, pero manejando, por ejemplo, pacientes pediátricos. Siempre con el apoyo de los pediatras, claro que sí, aquí nadie es autosuficiente, pero hay un caso donde se intuba un paciente, ¿no? Una vía aérea no era muy difícil, se le coloca inclusive el CBC, se le hace reanimación cardiopulmonar y el paciente sale. Terminó finalmente en la UCI pediátrica, pero ahí viene el manejo oportuno de shock trauma, también con un equipo, ¿no? El enfermero, el médico asistente, el residente mayor, el R menor, y todos concatenados, enfocados en el paciente. Procedimientos más avanzados que, por ejemplo, el Hospital Loaiza tiene un muy buen servicio de emergencia que hace procedimientos como lo es vía aérea en el Hipólito, en el Loaiza también eso es muy fuerte. Hay un colega, compañero, amigo mío que trabaja conmigo también, que ve ello, traqueostomía en emergencia, fibroncoscopía en emergencia con dispositivos portátiles, muchos de ellos incluso descartables. También se puede hacer ello. Nuevamente, estamos en el manejo del paciente crítico. Doctor, pero la traqueostomía no se hace en sala de operaciones, correcto, la que es quirúrgica. Pero si el paciente requiere manejo precoz de una traqueostomía, no tanto de emergencia, pero un paciente que ya se ha evaluado que no se va a beneficiar de la intubación orotraqueal o una unidad de cuidados críticos de emergencia, las salas de observación, y vemos un paciente que está ya 15 días en ventilador mecánico y la tendencia te dice que no mejora. ¡Ey, hazle la tráqueo! Entonces eso es importante también velar. ¿Qué pasa en COVID? ¿No? ¿Qué sucede en COVID, por ejemplo, para vía aérea? No deben haber tantas personas, ¿no? Te dice, obviamente, no contamines a tantas personas. Las funciones que eran de esas 5 o 6 miembros se disminuye para 3 o 4. Y es importante hacerlo. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, cómo reconocer un paro, pérdida brusca de la conciencia, como les había mencionado, que el paciente no respire y que no tenga pulso carotidio central, no radial, no inguinal, carotidio central. De evaluación primaria, por ejemplo, ¿no? Cuando son mecanismos de trauma, ¿no? Nadie está obviamente exento a que pueda tener algún problema de traumatismo, atropello, accidente, y que digamos, que digamos tranquilamente pueda estar ¿no? expuesto a sufrir de cualquier tipo de lesión. Es importante saber cómo fue el mecanismo de lesión. No es lo mismo que si un paciente llega a trauma shock
atropellado por un tico, atropellado por una cúster, atropellado por un bus, atropellado por una mototaxi, por una bicicleta, una moto lineal. Es diferente. No es lo mismo que la persona llegue a shock trauma traído por el bombero, atropellado, y el carro iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, o iba a 20 kilómetros por hora, o dejó una huella de 5 metros en la llanta del frenazo que hizo. Es importante esos detalles que podrían parecer simples. La cinemática de trauma evalúa todo ello. Por los principios, obviamente, ¿no? De lo que es energía, la ley de conservación de la energía, las leyes de Newton y todo ello, ¿no? La energía, ¿no? Obviamente, ¿no? Solamente se va a transformar, ¿no? Ruido, destrucción, sonido, deformidades y tantas cosas, ¿no? Entonces, esta cinemática de trauma es para identificar de forma inmediata las condiciones mortales, ¿no? Manejadas al momento de ser identificadas. Acá vemos cómo los bomberos están inmovilizando, ¿no? Por la parte posterior a un paciente y le están colocando un collarín cervical. Es importante lo que mencionábamos en cuanto al triaje, ¿no? Saber a dónde vamos a llevar. Un paciente con un traumatismo encefalocraniano atropellado por un carro, por un station wagon, y lo llevamos a la posta o lo llevamos al centro de salud, hay que tener cuidado con eso. Y es obviamente como respeto que se merece el centro de salud, pero ¿yo qué voy a ganar llevando a un paciente que ha sido atropellado por una cúster que va a requerir mínimamente una tomografía, probablemente alguna intervención con algún tipo de medicamento especializado, manitol, solución hipertónica o algo? O sea, es muy, 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 muy complejo llevarlo, pues, una selección a un destino que no tenga los recursos para poder darle solución a esta persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Yo estaría llevándole un problema a un hospital o a un centro de complejidad menor. De la misma forma, ¿qué pasa si yo llevo a un paciente que requiere de forma inmediata tomografía a un hospital que su tomógrafo está malogrado? Quizás fácil es decir que ellos ya vean, pero hay que tener mucho cuidado con ello, muchísimo cuidado, porque definitivamente estoy llevando un problema ya. No es tanto deshacerme del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. La notificación temprana también es importante, por eso también existe el tema de la coordinación. Los servicios de Senarube de un hospital con otro funcionan y están presentes como tal. Muchos de ellos no hay personal que justamente ha sido contratado para que esté al tanto de las referencias. Entonces es necesario, ¿no?, que también el hospital se prepare. Si es un paciente, por ejemplo, con un stroke o con el famoso DCB isquémico, ¿no? Es con un stroke que necesito trombolizarlo y voy a llevarlo a un lugar con que no tiene el Actilice, el Alteplase, le estoy haciendo un problema a ese paciente. Entonces es importante mencionar todo ello. Obstrucciones en vía aérea, bien, vamos a ver ahí, ¿no? Lengua, la causa más común, ronquidos, es lo que vamos a ver cuando la lengua causa un problema. Entonces es importante acá darle, digamos, solución a ello. Están los tubos de Mayo, las cánulas nasofaringias, ¿no? Las cánulas orofaringias para poder justamente detener esta obstrucción que podría causar esta vía aérea, ¿bien? Mandíbulas manuales, como les digo, no frente mentón, si no hay ningún problema a nivel, digamos, cervical, si no hago la tracción mandibular para liberar la obstrucción, ¿no? El de llevar la mandíbula hacia arriba y de esa forma liberar la obstrucción de la lengua. Yo voy a reconocer el signo clínico más famoso es el ronquido, que es parte de mi ABCDE. Tenemos acá, ¿no?, la limpieza manual de las vías, barrido manual. Tenemos acá aspiración de secreciones, no solamente el sonido de, digamos, ronquido como tal, sino también el tema de tener vómitos, sangre, ¿no? En trauma lo más común es la sangre. Entonces es importante también tener cuidado con ello. Hay una valoración que se utiliza mucho a nivel prehospitalario, ¿no? La valoración Heaven. H de hipoxia, E de extremos en tamaño, A de anatomía preocupante, D de vómito, sangre, fluidos,
E de exsanguinación, anemia, N, no moviliza el cuello. Siempre acá hay que tener en cuenta que los extremos de los tamaños, como por ejemplo lo es en este caso el paciente geriátrico o el paciente pediátrico, va a ser un problema y tenemos que tener cuidado. Las deformidades, las tumoraciones. Está atravesado el cuchillo en la cavidad oral de mi paciente. Hay una bala que ha perforado el ojo. Anatomía preocupante. Hay sangre por la boca de mi paciente y por más que aspire no deja de salir. Importante. Cuidado con ello. El traumatismo maxilofacial. Miren esas lesiones tan groseras. De abajo, 1, 2, 3, la clasificación muy famosa Lefford. Trauma facial requiere manejo agresivo, rápido, pero cuidadoso. Puede comprometer nasofaringe, orofaringe, desprendimiento de piezas dentarias, hemorragia. Todo eso complica el manejo de vía aérea. Todo ello. Traumatismos maxilofaciales, ¿no? Las fracturas de la mandíbula, forma bilateral del cuerpo mandibular, pérdida del soporte normal de la vía aérea. Miren esta lesión, ese paciente prácticamente no tiene mandíbula. Al costado derecho, lesión en cuerdas vocales. Vemos acá el cartílago aritenoides derecho, el cartílago aritenoides izquierdo y las cuerdas vocales, las cuerdas verdaderas, por llamarlas así, ¿no? Que forma de una V invertida. Entonces, cuidado con ello. Lesión cervical. Miren acá esta imagen del collarín cervical colocada. Vemos acá cómo el efecto latigazo puede darse en una persona y eso puede conllevar a que haya problemas, ¿no? A nivel de lo que es traumatismo vértebro-medular. Un favor, están creo hablando por el audio. Vamos a ver acá de que va a haber diferentes tipos de mecanismos de lesión, ¿no? Flexión, rotación, extensión, compresión vertical. Importante. Los traumatismos netamente de cuello, las lesiones de cuello, ¿no? El famoso trauma penetrante y el no penetrante. ¿Cómo yo los diferencio? Hay un musculito, ¿no? A nivel de cuello que es utilizado mucho por el cirujano plástico para hacer las famosas cirugías de estéticas, ¿no? Sobre todo cuando una persona pues está viendo un poco de arrugas o quiere hacer algún tipo de, por llamarlo de una forma, estiramiento. Manipula el músculo platisma mioides. Normalmente este músculo se encuentra en la zona 2 de cuello, que la zona 2 de cuello, como vemos en la imagen, es la zona más común donde el paciente o digamos la víctima sufre la mayor cantidad de lesiones, la mayor cantidad de, por ejemplo, personas con cuerpo extraño a nivel de cuello, cuchillo a nivel de cuello, bala a nivel de cuello es en zona 2. Y eso tiene límites, ¿no? Zona 1 vemos que va, ¿no? De las clavículas hacia el cartílago cricoides, ¿no? Hacia el ángulo, ¿no? De la mandíbula, vamos a ver acá de que es zona 2 y zona 3 es normalmente ya las glándulas a nivel de, en mi cara. Entonces, cuidado con ello. Trauma penetrante, aquel que me penetra el músculo platisma mioides. No penetrante, ahí está todas las lesiones de tráquea, las lesiones de laringe y todo ello que también puede haber, ¿no? Inclusive pueden aparecer signos, ¿no? De lo que viene a ser desviación traqueal, inclusive en algunas ocasiones ya mucho más groseras, podría haber ya inclusive tardías, ¿no? Cuando hay mixturas con otro tipo de lesiones, podría haber hasta ingurgitación yugular todavía, pero son signos más tardíos. Van a haber hematomas, van a haber deformidades, vamos a palpar ahí lesiones, entonces todo eso es importante reconocer, los traumatismos de cuello, y todo esto me lleva a problemas en mi letra A y en mi letra B. Mi letra A porque me puede obstruir la vía aérea y al tener mi vía aérea obstruida me va a dar problemas en la letra B y el paciente no va a respirar, oxigenar, ventilar de una forma normal. Entonces nos damos cuenta de que las letras están conectadas entre sí. Ese abordaje, esa sistematización de evaluar a un paciente crítico va de la mano de todas las letras. No es que la A está por un lado, la letra B por el otro, más lejos y más al fondo está la letra C y la D y la E. No, todo va de la mano. Letra B. La respiración, mis estimados amigos, normalmente es un proceso tranquilo.
Si nosotros ahorita estaríamos en un salón presencial como lo era antes, y uno estaría como ponente, y yo les observo los pechos a todos a ver cómo amplexan, pues probablemente yo puedo decir que no veo el movimiento que están haciendo ustedes. Si ahorita tendríamos por ejemplo, las cámaras prendidas y nos fijamos, ¿no? Como para poder ver la zona del pecho, pues probablemente hasta podríamos decir, hey, no estamos respirando. Y no es tanto eso, sino es porque justamente la respiración es un proceso completamente tranquilo que pasa desapercibido. Pero ¿qué sucede si de pronto de las 50 cámaras prendidas, una persona está y vemos de que la respiración, el movimiento que hace el pecho de amplexar, se nota? Probablemente puede tener algún problema. Digo que puede, pero sí. Entonces hay que tener ahí cuidado. Evaluar una mnemotecnia llamada FRAS por las siglas. F de frecuencia, aumentada o lenta. R de si es regular o irregular, como la respiración Chain Stocks, por ejemplo, que es recontra irregular. A de amplitud, ¿cómo amplexa? ¿Profundo o superficial? A las justas jala. Ey, no jala. Oye, está gritando mira, con esa respiración te está gritando, por ejemplo, te está diciendo a gritos, dame oxígeno. Importante. Y la parte simétrica, ¿no? Si respira en ambos campos pulmonares o uno solo, no vaya a ser que haya un neumotórax, un hemotórax o un hemoneumotórax. Cuidado. Y acá vemos, ¿no? Arriba, en esta imagen. Neumotórax, colapso del pulmón por ingreso de aire dentro del tórax. Miren acá cómo se llena la cavidad pleural de aire y colapsa y chupa el pulmón. Cuidado con ello. Si el neumotórax simple se vuelve un neumotórax a tensión y me da compromiso hemodinámico, amigos, eso es sinónimo de paro como tal. Debo descomprimir. Cuidado con ello. Hemotórax, sangre en cavidad pleural, miren. Hemorragia dentro del tórax también. Así como hay aire dentro del tórax, puede haber hemorragia dentro del tórax. ¿Cómo manejo primer momento? Máscara reservorio, idealmente, 15 litros en mi balón si estoy en la calle, o en shock trauma, ¿no? Manejos, obviamente, emergentes, ¿no? Por decirlo así. No tanto para tenerlo ahí, pues, 12 horas, 24 horas, no, por eso estoy en el momento. Si ya con mis demás exámenes que le voy sacando conjuntamente a mi abordaje de ABCD, residente, por favor, tome gasometría, por favor, licenciado, hemoglucotés, hazme la orden para radiografía de tórax, hazme la orden para tomografía, si el paciente tiene condiciones para movilizarlo y llevarlo en buena hora. Si no, lo seguimos estabilizando. Intúbalo de una vez, conéctalo al ventilador mecánico. Manejo de paciente crítico, trauma shock. Si bien es cierto, claro, hay que pensar y decidir, pero la toma de decisiones es fundamental y el pensamiento crítico. No nos podemos dar el lujo de sentarnos a ver qué es lo mejor que le va a convenir. No por eso yo me voy a avalar en darle lo que se me ocurre y ya, pues a la de Dios, y qué será, el paciente se le dio eso y bueno, me equivoqué y listo. No, tampoco vayamos al otro extremo, pero tengamos cuidado. Bien, el paciente se va, digamos, beneficiar mejor de la mascarilla de bolsillo, bolsa reservorio, cánula binasal o una máscara válvula balón bolsa como lo es el AMBU. Hola, creo que se ha redireccionado la imagen. A los organizadores, por favor. Un favor, para confirmar si se está viendo esta imagen de la diapositiva, para poder continuar. Me apareció un Doctor, ¿se mensaje que puede no sé. visualizar la imagen? Ah, ya. Listo, listo, listo. Gracias. Listo. Continuamos. Hay una escala, por ejemplo, bastante buena, utilizable, que es la escala de Hahn. Esta escala de Hahn mide qué tan difícil es la ventilación con el AMBU en un paciente. Si es, digamos, acá de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Importante también verlo, ¿no? Y vamos a ver acá, pues, ¿no? Y mientras vayan aumentando los grados, va a aumentar el número de personas. No es lo mismo ventilar uno solo, una mano, hace el sello, CIE, y ventilo con mi otra mano, o mis dos manos sellan la máscara en el rostro del paciente y un segundo proveedor, un segundo reanimador me ventila. Importante. ¿Bien? O utilizo un tubo de mayo para poder, digamos, en este caso, manejar la obstrucción que me podría causar la lengua o que me está causando la lengua. Normalmente el grado 3, ¿no? La ventilación difícil, necesito yo 2 personas, ¿no? Grado 2 es con una cánula oral, ¿no? En este caso con el famoso tubito de mayo.
Y grado 4, aquellos pacientes, por ejemplo, edéntulos, con micrognatia, con deformidades en cara, con barba abundante, pues va a ser muy difícil ventilarlos. Y sí, están muy riesgos de tornarse más críticos. Vamos a la letra C, circulación y control de las hemorragias. Bien, tenemos aquí, ¿no? Ver el nivel de conciencia, la hemorragia es ensanguinante o no, me agarró una arteria, una vena, grandes vasos o no, cómo está la piel, pálida, sudorosa, diaforética, seca, brillosa, cómo está el pulso, radial en este caso, si es un paciente que no está en paro, ya lo habíamos mencionado, el pulso estará fuerte, débil, saltón, filiforme, cómo está la respiración de mi paciente, la presión arterial y los factores de confusión. Miren, si nos damos cuenta, estamos ya hablando de la letra C y aquí prácticamente no se ha hablado tanto de la toma de funciones vitales. Eso es algo que se hace a la par. Pero ojo, en el abordaje del paciente crítico no me malentiendan. No es que las funciones vitales no importan. Sí importan, pero va a la mano de mi abordaje del ABCD. Porque yo hago mi ABCD y eso me hace para identificar, como les había dicho, amenazas que atentan contra la vida del paciente. La piel, color, temperatura, humedad, llenado capilar, el tema de hacer compresiones, ¿no? En este caso, como lo vemos en la imagen, ¿no? Una herida en pierna comprimo, relleno la herida o hago un torniquete si es una amputación o una herida demasiado sangrante, rojo rutilante. Pulso de UF, ¿no? Ubicación, ¿qué pulso estoy en este caso evaluando? Normalmente va a ser el radial, ya les había mencionado, la frecuencia. ¿Cómo está la frecuencia de ese pulso? Rápida, disminuida, no hay taquicardia, hay bradicardia, como tal. ¿Cómo es la calidad del pulso? También, saltón, filiforme o no, y dónde está localizado. Shock hemorrágico, la presión directa controlará la mayoría de las hemorragias externas, torniquete en casos extremos. Señores, no tengamos miedo al torniquete. Ya esos textos de que el torniquete es el anticristo, que daña al paciente, que debo colocarlo y de ahí debo ir soltándolo poco a poquito para que no lesione el bracito, la piernita de mi paciente, es falso. El objetivo es para el sangrado. Por un tema de no causarle mayor lesión y que el bracito no se ponga morado, dejamos que el paciente se muera de sangrado y se muere finalmente. Entonces, evitemos eso. Doctor, ¿pero cuánto tiempo puede estar el torniquete puesto así ajustado sin desajustarlo para nada? 2 horas tranquilamente ya estudiadas que no va a pasar absolutamente nada. Si es una hemorragia, como había dicho, en abdomen o en tórax, se tendrá que controlar en sala de operaciones. Cirugía de tórax, cirugía general, neurocirugía, etc. Con el anestesiólogo, el equipo de sala de quirófano, como tal. ¿Cómo reanimar con fluidos? Tiene que ser una reanimación balanceada. Ya olvidemos también eso de pásale 1 litro de cloruro, si no mejora la presión arterial, pásale 2 litros, y nos valemos solamente del valor de la presión arterial, y de acuerdo a que 1 frasco, 2 frascos, 3 frascos. Cuidado con eso. Lesionamos al paciente. Mucho cuidado. Una reanimación excesiva que lleva mayor sangrado. A veces por dar mayor cantidad de cristaloides o de fluidos, lesionamos más a los pacientes. Y finalmente el paciente se podría inclusive chocar más. ¿Qué pasa si mi paciente, por ejemplo, ha recibido una agresión física con cuchillo y bala y está que se desangra? Maneja presiones bajas. Mi reanimación tiene que ir, digamos, a la par en no tratar de que por más agua llevar los valores de la presión arterial sistólica y diastólica tan altos. Los coágulos manejan cierto tipo de presión en milímetros de mercurio y un coágulo normalmente maneja de 80 a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si yo a mi paciente quiero que la presión esté 140, 90 para recién estar tranquilo y decir, ya lo saqué del shock, soy lo máximo, hice un buen trabajo, vamos equipo? Podemos lesionar más y la mayoría de veces el paciente sangra más por tener esas presiones muy altas. Y ahí entran conceptos críticos, ¿no? De las áreas críticas de hipotensión permisiva. Cuidado con eso. Va de la mano definitivamente con la transfusión de sangre. Y ahí viene otro concepto. No se trata solamente de poder transfundirle un paquete globular, 2 paquetes globulares o 3 paquetes globulares. No, 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 no. Ahí va el tema para hacer lo que es el protocolo de transfusión masiva. Hay esquemas ya. Voy a transfundir un plasma fresco congelado, voy a transfundir una plaqueta, un paquete globular y así. Relación 1-1-1, 2-1. Obviamente hay que ahondar un poquito más en eso, ese es otro tema de capacitación, pero es importante que al menos lo tengan presente para que ustedes lo puedan revisar. Saquémonos muchos manejos antiguos que se hacían, que en su momento, claro que sí, dieron mucho efecto, ¿no? Y claro, hemos nosotros
aprendido conjuntamente a que hay ahora nuevas cosas que justamente se están manejando como tal y que nosotros podemos copiar eso bueno también. Listo. La inmovilización en ese paciente crítico de shock trauma, a veces, muchas veces inclusive, no tanto así que rajamos del SAMU de los bomberos, ¿no? Pero ellos también tienen sus criterios muy claros para ver en qué momento van a inmovilizar al paciente. Correcto, hay veces que se le inmoviliza de más. A veces más vale el tema de pecar en exceso que por falta. La inmovilización selectiva de columna, de extremidades, es importante hacerlo, ¿no? El collarín cervical. Ojo, no hay mejor inmovilización de mis manos en la parte de lo que es cabeza para la parte cervical. No, no es que el collarín va a suplir eso, ¿no? Las manos se inmovilizan mejor. El collarín a lo mucho te da un 30-40% de inmovilización. Si pensamos que el collarín cervical inmoviliza mejor que las manos, revisemos, leamos un poquito más, porque eso no es así. Bien, entonces es importante también todo ese traslado del paciente crítico, ¿no? ¿Cómo lo saco de un área confinada? ¿Cómo lo traslado? La famosa tabla rígida, ¿no? O la FELP, o la tabla espinal. Veamos acá que definitivamente esta tabla espinal sí hay que usarla, definitivamente, pero no hay que darle, digamos, un uso tampoco rutinario. Estas tablas rígidas espinales son duras. Muchas veces producen más dolor de lo que el paciente ha tenido el traumatismo. Sobre todo en el paciente geriátrico, en el abuelito. A veces al abuelito para trasladarlo lo queremos poner inmóvil, no consideramos su anatomía ya deforme de la columna, que tiene su lordosis y su sifosis, y queremos enderezarlo y ponerlo derechito, brazos a los costados, piernas a los costados, todo ello, y nos podemos ganar un problema mayor. Y le producimos más dolor. Y si estamos un poco lejos del hospital, por una hora, un poco más que lo tenemos en la tabla, ya le producimos una zona de presión. No tanto una escara, una úlcera, no, no seamos exagerados, pero ya su piel es tan delgadita que le podemos causar ahí una lesión, una zona de presión. Entonces, nuevamente, mucho cuidado con ello. Es importantísimo eso, cuidado con eso. La tabla espinal, no utilizarla de forma rutinaria. Es buenísima, claro que sí, pero para sacar a un paciente de un lugar a otro. Pero si lo voy a tener en la ambulancia trasladándolo, idealmente que vaya sin la tabla. Llegué al hospital, bueno, para trasladarlo, colocarlo en la camilla, ingresarlo a shock trauma, le puedo poner la tabla nuevamente. Cuidado con eso. Valoremos. Doctor, pero si el paciente está con mucho olor y es mejor no movilizarlo mucho, correcto, sí, eso es válido. Porque eso de estar también, mete la tabla, saca la tabla, mete la tabla, saca la tabla, tampoco, ¿no? El paciente está que se muere de lo que es dolor. Entonces, valoremos, por eso está ahí el pensamiento crítico, la toma de decisiones. Todos los casos son diferentes uno con otro, entonces debemos estar justamente muy atentos para poder saber diferenciar un paciente de otro. La individualización de cada paciente es importante. Bien, acá mencionábamos acerca de la camilla larga como férula de cuerpo completo. Acá tenemos unas fotos reales, ¿no? Del SAMU, ¿no? Y la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea trabaja de forma directa con SAMU, ¿no? SAMU hace traslados aéreos hoy en día. Hay otras empresas también que hacen traslados aéreos, como lo es ATSA, como lo es la Clínica Inca, Unistar, Aerostar, etcétera. Muchas empresas que se especializan en justamente traslado de paciente crítico a nivel terrestre, las ambulancias tipo 3, las unidades de ambulancia con ventilador mecánico, bomba de infusión, médico especialista, enfermero especialista, inclusive traslados que de forma particular son costosos. Tenemos la tipo 2, normalmente va un médico general, o tenemos la tipo 1, ¿no? Donde es solamente un personal técnico, o en este caso paramédicos, ¿no? En realidad el paramédico como tal quizás no está del todo estipulado acá en Perú, pero existe como tal, hay escuelas de ello, ¿bien? Entonces así va la diferencia de los traslados. Y conjuntamente con el avión, ¿no? Muchos avión jet para poder hacer estos traslados, ¿no? De lo que es paciente crítico en ventilación mecánica, con bombas de infusión con algún vasoactivo, noradrenalina, dopamina, vasopresina, etcétera, ¿no? Importante. Hay un concepto bonito que es un poco antiguo, inclusive, el famoso scoop and run, que es recoge y corre. Pero hay que saber interpretarlo, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día cuando a veces viene un paciente mal manejado en la parte prehospitalaria, lo traen como si fuera un paquete, lo lanzan y lo tiran y lo dejan olvidado en el servicio de traumashock, en triaje, en emergencia o en cualquier camilla que encontraron por ahí o en alguna silla de ruedas? Entonces, prácticamente ese equipo de salud, médico, enfermero, técnico prehospitalario, se convierte en un taxi.
y no estamos para darnos el lujo de tener ambulancias tipo taxi. O qué pasa si por loquitos estamos en la ambulancia y aceleramos y él se despiste y causa accidentes y atropella a personas, yo en ambulancia. Oye, ¿y qué estabas llevando? Ah, una persona que se había caído y estaba para descartar un esguince de tobillo. Pero como era una ambulancia particular, el señor tiene seguro y bueno, ¿no? Bienvenido, en buena hora. Si esa persona tiene acceso a una red digamos, atención médica, genial, nadie está en contra de ello. Pero para eso vas a poner en riesgo a tu gente, vas a correr, prender sirena, pasarte los rojos y para aún causar accidente. Tampoco vayamos al otro tema de corre, 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 corre. No, tranquilo. Corre cuando debas hacerlo. El otro es stay and play. Y ahí viene un poco la parte, no tanto controversial, sino la otra cara de la moneda, ¿no? Que es quédate y juega, para y juega. En el otro es llega, recoge, corre y vuela. En este es para, evalúa, interviene, juega. No podemos estar a favor de uno ni otro. Inclusive hay mucha bibliografía en estudios que prefieren el recoge y corre, porque también el hecho de llegar, quedarte y jugar, no pienses o creas que por estar tú con tu equipo muy bien preparado, capacitado y tener insumos en tu ambulancia, en la calle, en el parque, en la Plaza de la Bandera, en la Plaza 2 de Mayo, en la avenida, le vas a dar el manejo al paciente como si estuvieras en una unidad de trauma shock o en una unidad de cuidados intensivos, dándole manejo crítico, intubándolo. No digo que no se pueda hacer, pero llegamos al punto de nuevamente, valoremos pensamiento crítico, toma de decisiones, contaminación, accesibilidad. No es lo mismo decirle a mi enfermera, oye, pone la vía en la calle con la sirena sin luz, a que lo ponga en la unidad, en la ambulancia. Tranquilamente ese procedimiento lo puedo hacer en mi ambulancia. Y lo traslado, nadie dice que se va a quedar ahí. Pacientes de alta complejidad, pues debo yo también valorar mucho eso. Tener cuidado. Por eso el tema de la decisión en la emergencia hablando es fundamental. Eso ya con la práctica, el especialista médico, enfermero, el técnico ya lo va adquiriendo con el transcurso de la experiencia y el manejo. La serenidad del caso, qué tan capacitado también está uno para darle solución a ello. Entonces es importantísimo. Tengamos mucho cuidado con eso. No olvidemos entonces, scope and run, stay and play. Ni uno ni otro. No estemos 20 minutos, 30 minutos en la calle con el paciente ahí dándole todos los procedimientos que tranquilamente podría hacerlos en la ambulancia o en el hospital, a menos que lo necesite, obviamente está. O también llegar a lo loco, ni bien así como si fuera un paquete, lo pongo en la tabla y adentro de la unidad y volamos a toda velocidad. Ni uno ni otro. Hay inclusive capacitaciones y charlas que las vibraciones, el frenado, la bulla, la alarma, la sirena empeora el estado físico del paciente, de la víctima. Y esos cambios de desaceleración y de frenado repentinos en todo el movimiento que hay y las turbulencias generan más daño. Entonces, cuidado con eso. Estamos con pacientes críticos, no olvidemos ello. Ya en el primer momento de la exposición hemos mencionado de aquellos pacientes que viven con sus dolores abdominales, sus problemas en piel de hace 3 meses. Acá estamos con paciente crítico. Bien. Acá tenemos, ¿no? Justamente acá unas imágenes de lo que es el manejo prehospitalario, ¿no? Tenemos aquí ambulancia tipo SAMU, tenemos aquí, por ejemplo, hoy en día con lo del COVID, ¿no? Acá justamente pacientes críticos graves, ¿no? Donde también pues van a tener cierto manejo en la ambulancia, cierto manejo en la calle, pero que también si vemos la imagen de la derecha, no vamos a pretender ostentar que el mismo manejo de esta persona que tiene, por ejemplo, en una UCI o en una unidad de lo que es cuidados intensivos, lo vaya a tener pues también definitivamente en la ambulancia o en la calle. Por eso, la diferenciación de un ejemplo de un paciente versus otro es importante. Acá abajo, por ejemplo, tenemos cuando se puso de moda estas camaritas para trasladar pacientes COVID. Ahora hemos visto que sirve muy poco ello. Esas cámaras se dieron para el ébola, ¿no? Igual que los uniformes tipo Tyvek, ¿no? Así con los overoles, todo ello se dio para el ébola. Ya sabemos que el COVID se transmite por la vía respiratoria, nariz, boca y la mano, cuando la llevamos a los ojos, no tanto por la piel. Entonces, cuidado con eso. Acá abajo tenemos una imagen de un avión lleno, paciente crítico con ventilador mecánico y con bombas de infusión. Y aquí el manejo conjunto de, por ejemplo, SAMU con las fuerzas aéreas, el avión y la ambulancia. Todo para el paciente crítico. El maletín de paro, los insumos, todo ello. La emergencia de trauma shock como tal no es solamente pues en mi ambiente de trauma shock con mis 2 camitas, 3 camitas, 4 camitas, 5 camitas, Revoletti que tiene más de 10 camas, Almenara también. No,
con tranquilidad. Hospitalario, al bombero, al que traslada en avión, en ambulancia. Toda esta parte. Si el médico de triaje, la enfermera de triaje, una prioridad uno o 2 que necesita trauma shock, una emergencia, la detiene por el tema de que no te debo triar, estaría haciendo mal. Rápidamente el personal de triaje va, identifica, ve la gravedad, trauma shock, listo, toca la puerta, se abre la puerta y ya. Por eso que todo va de la mano. Los especialistas tienen que ir conectados unos de otros. Acá vemos el SAMU, unos dos médicos que están intubando a un paciente. No quiere decir que en la ambulancia no se puede intubar, ojo. Si el médico o el personal está dado para hacerlo y el paciente sobre todo que si el paciente lo necesita, pues se hace. Y cuidado con eso. Vamos a ver acá un poco de ventilación mecánica prehospitalaria en el paciente COVID, cuál es el estado neurológico del paciente, su estado hemodinámico, los parámetros ventilatorios y cómo está su gasometría. Esto para saber a qué nos enfrentamos. Y esto mismo puede ser presentado inclusive en los cambios de guardia. Cambio de guardia de médico a médico, enfermero a enfermera. Muy bien. Estado neurológico del paciente. ¿Está sedado? ¿Está con bloqueante neuromuscular? ¿Está con paralizante? ¿Qué tiene? Becuronio, rocuronio, fentanilo, midazolam, propofol, pental, ketamina. Sí, no, ok. ¿Cómo está la parte hemodinámica? ¿Está con noradrenalina, vasopresina, dopamina? No, solamente fluidos. Ah, ok. ¿Cómo está el ventilador mecánico? ¿Está en modo espontáneo, modo controlado, intermitente, volumen, presión? ¿Cuánto está el PIB? Todo eso es importante. Ya para temas más intrahospitalarios, el tema de la gasometría, ¿no? ¿Cómo está la gasometría, ya acidosis respiratoria, ya los que trabajan en esas áreas, cómo está el PAFI, etcétera, etcétera? Importantísimo. Esta famosa escala de RAS, también muy importante, ¿no? Lo que mencionábamos acerca de la sedación. Normalmente un paciente que lo tengo yo pronado ahora con el COVID, las áreas, como les mencionaba, críticas, las camas UCI o estas camas tipo UCI, ¿no? Que están en todo el hospital, en observación, hospitalización, emergencia, intermedios. Los pacientes están sedados, pronados, ventilándose ahí a diferentes modos y programación del ventilador mecánico. Yo necesito en ese paciente una sedación profunda, idealmente -4, -5. -5 es que yo me paro encima del paciente y el paciente ni siquiera me mueve el ojo, no me parpadea. El 4 al estímulo doloroso podría abrirlo, ¿no? El -4, perdón. Y así va disminuyendo, -3, -2, -1, ¿no? Ya 0 está alerta, tranquilo, 1 ansioso y bueno, ya combativo, ¿no? Grados como 3, 4, paciente agitado. Es importante saber en qué RAS vamos a tenerlo al paciente. Por eso es la visita médica al inicio, ¿no? El médico, el enfermero, el cambio de turno, lo que reporta el médico, el enfermero saliente, al grupo de equipo de guardia entrante, ¿no? Este paciente le hemos hecho reclutamiento alveolar, lo tenemos pronado, hemos aumentado la dosis del bloqueante neuromuscular en infusión, listo. Se trabaja así como tal y ya, listo, vamos con todo, perfecto. RAS -5, -4, genial. Mira, este paciente ya lo estamos despertando. Estamos tratando de manejar un RAS, ¿no? Ya de -3, -2 y poco a poco ir quitándole los sedantes. Vamos a impregnarlo con antipsicóticos y vamos a ver si los valores son acorde para iniciar destete o ya para, digamos, continuar con el destete que ya había iniciado el equipo de la guardia pasada. Listo. Por eso que el tema de poder concatenar un trabajo que se hace en un turno con otro es ideal. Vuelvo a decir, acá no se trata de que yo estoy de turno, yo y yo con mi equipo y yo y nosotros somos lo máximo o hacemos de esta forma y lo demás no me interesa. No. El éxito de un paciente crítico para que salga va desde que lo recoge el SAMU y el bombero en la calle, desde cómo es trasladado con el piloto de la ambulancia hasta que llega al hospital, cómo es triado, sin demoras, trauma shock, abordaje del ABCDE, puesto intubado, puesto un ventilador mecánico, catéter central, línea arterial, imágenes, exámenes, tomografías. Si tiene la suerte y hay disponibilidad de una cama UCI, pasará a una cama UCI, si no quedará en una cama tipo UCI en otro ambiente y se sigue con el manejo de paciente crítico. Entonces, eso es importante y fundamental. Nunca lo olvidemos, por favor, y agarrémoslo como una conducta para poder manejar justamente esta escala RAS como tal. La sedación es importante, es importantísima y nos va a dar mucho, digamos, va a ampliar el panorama sobre ante qué estamos con el paciente. Si un paciente yo lo tengo en un RAS disminuido y veo que no se acopla al ventilador mecánico, pues reportaré o en todo caso optimizaré su sedación para que pueda el paciente tener un buen acoplamiento al ventilador mecánico y se deje ventilar, sobre todo aquellos pues que tienen pulmones un poco duros o que están con una enfermedad, con un compromiso pulmonar un poco más tomado que otros,
Entonces es importante manejar ello porque nos damos cuenta cómo la parte de sedación, este famoso coma inducido, nos puede, digamos, repercutir en otras funciones en el paciente. Tengamos cuidado. Vasoactivos, tenemos a la noradrenalina, se había mencionado, la vasopresina, la adrenalina o epinefrina, la dopamina y la dobutamina, cada uno de ellos con diferentes, ¿no? Con diferentes acciones, a dosis y todo ello. La noradrenalina o norepinefrina de elección, ¿no? La adrenalina va a tener también sus casos especiales, igual que la vasopresina. Normalmente ya cuando la noradrenalina no nos damos abasto, por ejemplo, en cuestiones de sepsis o manejar shock séptico como tal, ¿no? La dopamina es más arritmogénica, la dobutamina, por ejemplo, también puede darse en aquellos pacientes, ¿no? Que tienen problemas de corazón, ¿no? Problema de bomba. La dopamina tranquilamente en esos pacientes que vienen, por ejemplo, bradicárdicos, en esos pacientes que vienen también con bloqueos aurículos ventriculares. Importantísimo también, digamos, tener en cuenta y las dosis que se manejan también. Los vasoactivos son fundamentales. Doctor, ¿y los vasoactivos los debo pasar por un catéter venoso central? Claro que sí, correcto, pero si en un primer momento tú no cuentas con el catéter venoso central como tal, no lo tienes a la mano, pues iníciale vía periférica y rápidamente colócale el CBC, pero no le niegues al paciente la forma oportuna de poder iniciarle un vasoactivo. No va a pasar absolutamente nada si 10 minutos antes el paciente recibió la noradrenalina por su brazo. Doctor, pero si luego termina amputado con púrpura fulmina, soy yo. No, no, no va a pasar nada, como vuelvo a decir. Otra cosa es que lo dejes todo un turno con noradrenalina vía periférica. Esa es otra cosa. ¿Ha sucedido? Sí. La idea es que no suceda, pues efectivamente, la idea es que no suceda, pero pasa y tengamos mucho cuidado con ello. ¿Bien? Casos, por ejemplo, de manejos que se han hecho en emergencia con fibrobroncoscopía, con guías Boogie, esta guía celeste acá, guía Boogie, importante, ¿no? Miren acá cómo se extrajo estos restos de cuerpo extraño que tenía el paciente que se había atragantado. Se hizo en lo que es los servicios de emergencia como tal, por eso se puede hacer mucho. ¿No? Y obviamente con apoyo de las demás especialidades. Acá tampoco no es que uno se crea autosuficiente que pueda hacer todo, ¿no? O sea, tranquilamente acá llama al cirujano de tórax, llama al neurocirujano, apóyate, ¿no? O sea, manejo integral de paciente crítico, como debe ser. Miren acá, por ejemplo, este paciente que llegó con el cuello degollado, ¿no? Le habían metido el tubo en los de la ambulancia y lo estaban bolseando por ahí. También tenía corte a nivel tórax abdominal, evisceración, se le pudo intubar por arriba, se hizo control de daño, se suturó, heridas soplantes, CBC, ventilación manual con ambú, paciente finalmente pasó a sala de operaciones. Toda la secuencia, ¿no? Manejo integral, multidisciplinario como debe ser, y eso es lo que nosotros debemos apuntar, que nuestros anestesiólogos piensen también en justamente esa prioridad de emergencia de lo que es paciente crítico, que nuestra UCI también, que nuestro laboratorio también, que nuestro triaje también, que todos estemos concatenados en un solo pensar para poder brindarle lo mejor a ese paciente crítico, ¿no? Que idealmente pues va en un primer momento y entrar idealmente por un área de emergencia, pasará a un área crítica como shock trauma, pero debe continuar sala de operaciones, recuperación, una UCI, intermedios, hospitalización y alta. Lo ideal como secuencia de continuar esa línea de todo tratamiento de paciente crítico. Otros casos acá que mencionaba de cómo el equipo se puede, digamos, conformar, ¿no? La mesita de vía aérea, paciente, miren, grave, le están haciendo inmovilización cervical, se contó con un videolaricoscopio, epiglotis arriba, introducimos el tubo entre cuerdas vocales y logramos intubar a nuestro paciente. Si todo el equipo está concatenado, entrenado, capacitado para hacer esto, todo ello se puede hacer y más. Llegamos acá a buenas conclusiones de todo lo mencionado en cuanto a lo que viene a ser el curso de shock trauma, ¿no? Y manejo, evaluación de lo que es paciente crítico. El triaje es un proceso que va a permitir una gestión de riesgo clínico. ¿Para qué? Manejar de forma adecuada y segura los flujos de los pacientes. Repito, nos encontramos en pandemia, una cola de 30, 40, 50, 60 pacientes en triaje, familiares, balones de oxígeno. Vemos que hay cola de pacientes que están reventando la puerta, la reja del hospital por afuera. Es cuestión de optimizar los flujos, saber cómo vamos a identificar todo ello. Cuando la demanda y las necesidades clínicas superen a los recursos disponibles. No seamos muy egoístas entre nosotros. A veces nosotros cuando nos encontramos en emergencia, un poco que nos distanciamos de lo que le sucede al del triaje.
El triaje está con una cola de 50 y lo están ahí tratando mal, insultándolo, y nosotros no hacemos mayor nada para poder captar, ir, peor aún si estamos libres. O de la misma forma, ¿no? Cierro mi unidad de show trauma y listo, no, ya se llenó mi cama, no, chao, ahí ustedes vean qué hacen, ¿no? Quizás en las áreas como por ejemplo las unidades de UCI o sala de operaciones son escenarios más controlados, ¿no? Donde tienen un límite de camas, se llenó y queda. Pero en emergencia nosotros no tenemos esa potestad. Pero hay formas de cómo dar frente a ello. Entonces pensemos también en todo eso. La evaluación del incidente comienza antes de llegar justamente antes de llegar al foco del paciente, en el despacho. Por ejemplo, yo estoy en SAMU, en bombero, policía, serenazgo y me llaman para tener una emergencia. En ese momento ya empezó la atención del paciente. Yo estoy llegando con la ambulancia y ya estoy viendo yo por el parabrisas cómo es el escenario. Hay policía, hay bombero, hay sangre en el piso, qué tanta deformidad de la moto, del carro, del vehículo, cuántas víctimas hay. Ya comenzó ahí ya. Y de esa misma forma yo voy planeando cómo va a ser mi equipo de respuesta para atender a este paciente, a esta víctima, a esta persona que está lesionada. Leer el escenario, evaluar de forma global y enfocarnos en sí en el incidente en específico. Entrenarnos, capacitarnos, como lo estamos haciendo ahora con estos cursos, es fundamental. Ahora todo es online, virtual. Hay problemas con el tema de la señal, con el internet, con personas que van a obviamente entrar para dibujar cosas en las charlas. Eso va a suceder más de una vez. Si por eso vamos a dejar de capacitar, vamos a dejar de dar charlas, nosotros nos estaríamos perdiendo. Y considero que ahorita con la pandemia que estamos viviendo y con tantas personas que han fallecido, personal de salud fallecido que está grave y crítico, no podemos darnos ese lujo. Los simulacros y las simulaciones de un evento en desastre son herramientas útiles para optimizar las destrezas y mejorar el desempeño del equipo. No olvidemos ello. Hay que recordar, ya como última imagen para despedirme, que también, ¿no? El encarnizamiento es importante. Si yo tengo una persona que ha venido con 8 disparos de bala en cabeza, en cuello, en estómago, en tórax, en ombligo, en pulmón, y yo empiezo a reanimarlo y todo, no digo que no lo reanimemos, ojo, no me malentiendan, pero hacemos todo y me hace un paro cardiorrespiratorio, lo saco del paro, me hace un segundo paro cardiorrespiratorio, lo saco del paro, 3 paros y lo sigo sacando. Hay que saber también en qué momento aprender a decir, no, aquí nadie es Dios, nadie es mago, pero hay que ver también, o que me ingrese a la unidad de traumashock un paciente con cáncer terminal de pulmón o de mama, de 80 años, 90 años, intubar ese paciente, ventilarle, ponerle el ventilador mecánico, es controversial. Probablemente con esto estaría entrando en que se formen dos bandos de quién es a favor, quién es en contra, pero es muy controversial y sí es importante no irnos al encarnizamiento terapéutico tampoco. Entonces con esto termino. Albert Einstein con su última, una frase muy buena que es, si haces lo mismo 1, 2, 3 y 4 veces esperando que el resultado pueda ser diferente y puedas tener éxito, mi estimado amigo, probablemente estás un poco mal y estás tú citando la definición de lo que es locura. Hacer lo mismo, la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, es la definición de locura. Entonces, aquí están mis datos. Nuevamente les agradezco por la invitación. A los ponentes que han sido 50, es más, se han mantenido más de 50 participantes. Qué bueno que se haya dado este número. Y como les digo, a los de la audiencia que han estado ahí, como les digo, en diferentes cursos que yo también he participado, ¿no? He estado así como ustedes como participante. Hay problemas que se van a filtrar, van a mandar mensajes, van a insultar, van a poner música. No debemos dar pie a ello y obviamente sobre todo sí en el tema de los controladores y los dominios. Hay personas que trabajan en ello. Tengo amigos hackers también que se pudieron identificar cuando fue lo de la vez pasada. Entonces tranquilamente podemos hacerlo ahora. Nuevamente muchísimas gracias y estoy presto a sus preguntas, por favor. A los administradores, no sé si hubiera alguna pregunta, por favor, del público, para que me la puedan hacer llegar y poder compartir acerca de ello. Buenas, ¿alguien desea preguntarle algo al doctor?
Bueno, de esta manera finalizaremos la clase de hoy. Agradecemos al doctor Ítalo Rodríguez por su excelente participación como ponente. También pedimos disculpas por lo ocasionado, si sale de nuestras manos, y como le explicó el doctor, siempre va a haber una o dos personas que van a interrumpir la clase de esa manera. Esperemos haya sido de su agrado. Para las personas que desean tener el certificado, pueden comunicarse con nosotros en los siguientes números: 968-464-679-968 903-724. También pueden escribirnos a nuestro correo capacitación.peru@hotmail.com. Bueno, eso sería todo entonces, si no hay ni una pregunta por el chat o por este tema, bueno, no hay ningún problema. Entonces me estaría despidiendo. Muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación. Agradecidos con usted, doctor Ítalo Rodríguez, por su excelente participación y le pedimos disculpas por lo ocasionado.